Bien, vamos a ver lo referente a las funciones exponenciales y algunas conclusiones que habría que sacar en referencia a la fórmula, a la forma que tenga la función. ¿Sí? Acá tenemos una función que es f de x igual a 3 por 2 a la x. ¿Sí? Bueno, vemos que es el gráfico similar a los que ya estuvimos viendo, las funciones exponenciales que estuvimos viendo. Si lo hacen con una tabla de valores, si por ejemplo para x igual a 2, ¿sí? Nos daría 2 elevado al cuadrado 4 por 3, 12, que es este valor que tenemos acá. Para un valor de x igual a 2 tenemos y igual a 12. ¿Sí? No vamos a tener más que algún valor de referencia como ese. Y la ordenada al origen, que corresponde a x igual a 0, o sea, 2 elevado a 0 nos va a dar 1, multiplicado por 3 nos da 3, que es acá el valor de la ordenada al origen. ¿Sí? O sea que en esta forma de las funciones exponenciales, donde no estamos teniendo en cuenta ninguna forma de desplazamiento, ni horizontal ni vertical, prácticamente podríamos decir que la ordenada del origen va a estar dada por el factor que tengamos acá como factor principal, en este caso el 3. ¿Sí? Y si por ejemplo en la función la cambiamos por la que está ahora escrita, que es menos 3 por por 2 a la x, perdón, vamos a ver que primero que la función se invierte por completo, porque cada uno de los valores que ustedes tienen que haber sacado en la tabla de valores les va a dar invertido. Y después, obviamente, la ordenada al origen nos va a quedar en menos 3. ¿Qué va a suceder? Va a haber como distintas combinaciones de situaciones que ya hemos estado hablando. Por ejemplo, volvamos a la función original, que es 3, pero cambiemos la base. No, acá tenemos una función creciente. Vamos a cambiar la base por un medio. Cuando tenemos la base como un medio, sabemos que es decreciente la función. ¿Sí? Tenemos la asíntota horizontal en el eje X y la función es decreciente, como ya lo habíamos visto. La ordenada al origen sigue estando en 3, dado que el coeficiente sigue siendo 3. ¿Sí? Pero bueno, ahora ya no vamos a poder decir simplemente que si el valor de a es menor a 1, ya de por sí la función es decreciente, porque yo puedo combinar esto con un coeficiente negativo, como menos 3. Entonces esa función se va a invertir, va a tener la ordenada al origen en menos 3, obviamente, pero como está completamente invertida, esa función que con esta base a, que es menor a 1, antes era decreciente, ahora al estar a este coeficiente, lo que llamamos k negativo, nos resulta una función creciente. ¿Sí? Voy a poner una función cualquiera ahora, otra para seguir con los ejemplos. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a poner una función, esta debería ser creciente, le voy a cambiar el coeficiente acá. Acá vemos que como el coeficiente k vale 2, la ordenada al origen vale 2. Insisto, todo esto es para esta forma simplificada de la función exponencial, donde no estamos considerando desplazamientos, ni horizontal ni vertical. ¿Sí? Entonces, la ordenada al origen coincide directamente con el valor de k, 2. ¿Sí? Como el coeficiente, como la base es mayor a 1, 3 medios, entonces la función es creciente. ¿Sí?
Pero, lógicamente, si le cambio el valor de k a un valor negativo, ahora la función es decreciente porque giró por completo alrededor del eje x, ¿sí? Ahí vemos que la función se invirtió completamente. Entonces, para los gráficos, ¿qué van a tener que tener en cuenta ustedes cuando ya hagan los gráficos de la actividad 2? Bueno, no es la idea que usen el graficador, ¿sí? Pero sí que tengan en cuenta cuál es el valor de A primero y después cuál es el valor de K. El valor de K en estas funciones que estamos viendo nosotros ahora les va a determinar directamente en la ordenada al origen. ¿Sí? Acá tenemos menos 2 como valor de K y obviamente menos 2 como la ordenada al origen. Luego, si necesitan, bueno, pueden calcular algún valor particular. Por ejemplo, si x, una vez que ya establecen la ordenada al origen, pueden establecer qué pasa para x igual a 1 o menos 1, según a ustedes les parezca conveniente. Y entonces, con la ordenada al origen y algún valor más, se pueden orientar para hacer el gráfico de la función, sin necesidad del graficador y sin necesidad de hacer toda una tabla de valores. Sintetizando entonces, si tenemos una función como esta, ¿sí? Podemos pensar, digamos, primero, al ser una función donde el coeficiente a, ¿sí?, es menor a 1, podríamos pensar que la función va a ser decreciente. Pero, a su vez, como k es negativo, entonces vamos a tener una función donde este gráfico se invierte y quedaría de esta manera, ¿sí? Donde la función sería esta, lo vamos a hacer mucho más prolijo, ¿no? Entonces, como mucho tendría una tabla mínima, ¿sí? Donde ya sé que si el exponente es 0, esta base elevada a 0 me da 1 y multiplicada por menos 2 me va a dar menos 2, que es la ordenada al origen. Y después podemos tomar un valor cualquiera, qué sé yo, 1 por ejemplo, donde 3 cuartos elevado a 1 me da 3 cuartos y multiplicado por menos 2 nos va a dar menos 3 medios. Entonces, ¿qué sería menos 1,5? Entonces en nuestro gráfico tendríamos los siguientes valores. Para 0 menos 2, o sea, la ordenada al origen, y para 1 menos 3 medios, que es aproximadamente, no es aproximadamente, es 1,5, ¿sí? Sería este valor, menos 3 medios. Entonces nosotros con esos dos valores ya podemos graficar la función que sería esa.